Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Hola amigos y amigas, estamos de vuelta aquí en el primer bloque de conversación, el punto de conexión. Y como había anunciado inicialmente con Katy, tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Él es Jorge Leal, él es Head of Asset Management de Sonedic Chile. Gracias Jorge y bienvenido por estar acá en Punto de Conexión. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y buenos días a todos los presentes en el programa. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Espero que tengamos un súper buen programa, no me cabe duda, y que aprovechemos de también pasarlo bien. Así que, bueno, partiendo, cuéntanos un poco. Hay tanto tema hoy en día, así que quizás es más fácil partir con qué es lo que te gustaría comentar a ti, de qué te gustaría hablar, quizás algún mensaje que quieras dar específicamente con el tema que quieres tocar, porque tenemos mucho, así que a gusto del invitado. Bueno, perfecto. Primero que nada, yo soy fanático de las energías renovables. He trabajado prácticamente toda mi vida laboral en el sector energía, primero en el mundo hidroeléctrico y después en renovables, y me enamoré de las energías renovables, esa es la verdad. Y yo creo que, primero que nada, es un desafío global, ¿cierto? Todo el mundo sabe los problemas que tenemos con la crisis climática, las emisiones de CO2 y dentro de las principales industrias causantes del cambio climático está el transporte y en segundo lugar la industria energética. Entonces, los que estamos en este mundo somos como principales responsables y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de cómo solucionamos este problema. Entonces, para mí las energías renovables son como una cosa obligada que todos los países debieran abordar. En Chile yo creo que hemos hecho la pega, hemos avanzado bastante bien, ha ido cambiando la regulación, la industria se ha ido poniendo a tono, pero por supuesto queda mucho que hacer, queda mucho mucho paño por cortar, digamos. Las energías renovables tienen todavía desafíos importantes para lograr mayor penetración en la matriz energética. Eh, Hay problemas evidentes, digamos, en la parte de la utility scale y también en generación distribuida, todavía hay desafíos pendientes. Hay países donde todavía no se inicia este proceso de cambio de matriz energética. Hay otros países que están más avanzados que nosotros. Entonces, yo plantearía ese tema, digamos, como qué nos falta como país para avanzar más rápido en la penetración de las renovables. Porque si bien es cierto, somos una economía minúscula frente al mundo, somos, somos pequeños, digamos, pero nuestras emisiones también son pequeñas, pero de alguna forma hemos ido marcando pauta. Esto de tener, por ejemplo, la zona geográfica con mayor radiación solar del planeta en el norte, como que nos pone una cierta obligación, ¿no? Como que tenemos que aprovechar eso. Es como que tenemos el Sahara con petróleo ahí, solar, digamos, si no lo aprovechamos, bueno, algo estamos haciendo mal. Así que yo plantearía ese tema, si les parece a ustedes. A mí me parece genial. Y me encantó ese punto de vista que le diste, así como en el fondo tenemos este privilegio, si no lo aprovechamos nosotros, ¿quién? Así que Así es, y Exacto, hay que mira, usarlo también con responsabilidad. Y respecto un poco, Jorge, tú lo que crees de un poco cómo lo hemos hecho. Algunos dicen que no hemos ido muy rápido, lo suficientemente, y hay que poner el acelerador a la penetración de energías renovables, pero puede haber otra lectura que en algunos casos a lo mejor hemos ido muy rápido y no hemos esperado a lo mejor que la regulación se ajuste lo suficiente. No sé ahí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo hemos ido en cuanto a rapidez? ¿Hemos ido lo suficientemente rápido? ¿Ya? Porque no solo se trata de a lo mejor de generar o construir más proyectos, sino que se trata también de hacerlo de manera armónica, de manera sistémica, ¿cierto? Ahora cada vez parece que no hemos dado cuenta, parece que siempre fue así, pero ahora como que nos damos cuenta que no solo se puede tener generación, si no tenemos transmisión, y si no tenemos transmisión y no tenemos distribución, ¿ya? O sea, ¿cuál es un poco siguiendo tu línea, qué tan rápido lo hemos hecho en los distintos segmentos? ¿O qué tan lento? mira, yo creo que
A ver, de alguna forma he tenido el privilegio de vivir esta transición en carne propia, porque yo recuerdo las épocas antes del coordinador, cuando existían los centros de despacho económico de carga, los SEDEC, y existía un Ujú. SEDEC norte, un SEDEC centro, y a mí me tocó durante algún tiempo largo ser representante de una de las empresas generadoras en ese SEDEC, porque era integrado por representantes de las empresas, ¿no? No existía como una entidad autónoma, digamos. Ni siquiera tenía personalidad jurídica, era una organización como de facto, donde cada generador, cada transmisor ponía a su representante en una mesa grande donde nos sentábamos a conversar de cómo planificar el sistema eléctrico. Y recuerdo muchas personas que en esa época decían, antes de la penetración de los renovables, ¿cómo vamos a permitir que se conecten eh, estas palas eólicas, digamos, que de Mm. repente generan, de repente no? Si no hay viento no van a generar nada, van a introducir una tremenda inestabilidad en el sistema, son un peligro para la estabilidad del sistema. Es decir, ¿y cómo estamos ahora, digamos? ¿Cómo estos proyectos renovables no solamente aportan, digamos, energía y también las plantas solares pueden ser capaces de aportar estabilidad en cierto sentido a la red, pueden convivir perfectamente con las fuentes tradicionales? Entonces, yo creo que se han ido rompiendo mitos, primero que nada, y la regulación ha ido adaptándose de acuerdo a cómo ha ido cambiando la industria, porque como en todas las cosas, así como se hace legislación comparada, digamos, mirando lo que pasa en otros países, la regulación funciona igual. Chile fue pionero en los años 80, ¿cierto?, cuando cambió la ley eléctrica y de alguna forma marcó un camino para la liberalización energética, en la época en que la mayoría de las centrales generadoras y líneas de transmisión eran todas propiedad del Estado. En Chile se Mm. liberalizó y este modelo fue copiado por otros países, por varios países en realidad, pero ahora nos hemos ido quedando atrás. Hay países que han ido avanzando aún más rápido que nosotros. Voy a mencionar un caso. Nosotros seguimos teniendo costos marginales horarios. Hay países que tienen eh, cada 15 minutos o cada 5 minutos incluso, Oh. aún más granularidad. Entonces, ha ido cambiando la regulación, así como se han ido adaptando las industrias. El gran driver, digamos, que permitió que partiera muy fuerte la energía solar en Chile, que donde no hay ningún subsidio para la renovable, fue la baja de los precios de los módulos fotovoltaicos, ¿cierto? Y eso fue por demanda, digamos. El mundo empezó a demandar una gran cantidad de paneles solares, China empezó a fabricar a costos muy bajos, módulos de muy buena calidad, y la industria empezó a crecer. Entonces, yo creo que no es que hayamos ido muy rápido, yo creo que hemos ido avanzando como ha ido siendo necesario, y creo que la regulación, honestamente, se ha ido quedando un poquito rezagada. Creo que vamos un poquito atrasado en ese sentido. Hay muchas cosas que se podrían hacer más rápido, pero bueno, toda la industria está moviendo esto, digamos, para que avance. Y lo bueno es que en general los gobiernos, todos los que hemos tenido de distintos colores políticos, digamos, creen en la diversificación de la matriz energética y creen en la importancia de tener una mayor penetración de renovables. Así que yo creo que vamos en el sentido correcto. Tal vez mi crítica es que podríamos ir más rápido. Oye, Jorge, tocaste hartos temas que me gustaron harto porque con Alexi normalmente en los programas de repente nos ponemos medio melancólicos, nos acordamos de todas estas cosas que tú dices de tiempo atrás, cuando, no sé, por ejemplo, la única, digamos, lucha había entre si los renovables podían entrar realmente o si teníamos que seguir con todo lo que eran las máquinas térmicas y las hidro, cómo se iba a comportar eso. Era como lo único que se cuestionaba. Recuerdo incluso algunos seminarios en que se mostraban las congestiones. Es más, si mal no recuerdo, recuerdo Alfredo Solar, en que mostraba, tenía siempre unas diapos en que mostraba las congestiones de las líneas. Y en ese tiempo ya estábamos hablando igual de las congestiones. Después, claro, vino la ley que en el fondo buscó adelantar la transmisión a la generación. Y sí, la verdad es que hemos ido rápido, no quizás al paso que se necesita, pero sí me gusta ver el vaso medio lleno. Necesitamos ir más rápido con la regulación. Es importante lo que tú mencionas, que
van cambiando los gobiernos y de repente se ha seguido con lo mismo, pero se vuelve más lento el ir cambiando de gobierno. Y bueno, ahora tenemos harto tema acumulado que nos gustaría mejorar. Así que ahí, de todas maneras, estoy contigo en esto de la historia. Sí. ¿No? Y ponerle un poco de realidad, o sea, lo que hemos conversado, Jorge, no sé si tu visión es también así, que los que llevamos igual un tiempo en esto, como que siempre han habido, han habido, uno discute de distribución, ¿cierto? En algún momento, y después viene el proceso de transmisión, ya, y se discute la transmisión, y después viene la generación. ¿Ya? Y lo que ha ocurrido aparentemente ahora es que como que todo se juntó, digamos. Entonces, Ujú. como que ahora, efectivamente, no solo por los grupos de interés, pero como que se percibe de que efectivamente ahora, producto no solo también de la pandemia y lo que vivimos los últimos 2, 3 años, es que efectivamente como que el sistema está estresado en su totalidad, partiendo por el cliente final, digamos. Y yo creo que esa es una realidad que el mercado pocas veces lo había levantado y era tan evidente como es ahora. O sea, efectivamente, la cadena de pago, ya hablo del cliente final, y para qué decir los mismos clientes, los generadores, o sea, la cadena de pago nunca nosotros la habíamos visto tan estresada como ahora, y eso efectivamente pone un desafío político y tarifario tremendo, digamos, para el gobierno, porque claro, si no se resuelve ese problema agua abajo, después te vaya a distribución, transmisión y generación, y la pregunta es cómo resolví cada uno de los problemas, todos muy atingentes, digamos. Claro, son muchos temas. En ese sentido, Jorge, para que dejemos hablar a nuestro invitado Eso. Alexis, sí, eh, tenemos muchos temas hoy en día. Si tú tuvieras el poder de tomar esta agenda y de remar hacia adelante sin tener ningún tipo de oposición, ¿qué es lo que primero, los tres grandes temas, ¿qué atacarías primero? Bueno, yo mencionaría tres temas. Primero, la electrificación. Yo creo que como país, voy a hablar en términos de lo más globales posible, digamos, como país tenemos una deuda de electrificación de nuestro consumo. Para los que vivimos en las grandes ciudades, tal vez puede parecer un poquito curioso lo que estoy diciendo, pero vayámonos al sur. La gente, la familia, los hogares chilenos, en su mayoría se siguen calefaccionando con leña en estufas de pellet o leña directamente, chimenea, estas estufas de combustión lenta, lo que sea. O sea, época de las cavernas, calefaccionando con leña. Sí. Sí. Entonces, cómo no vamos a ser capaces de electrificar aún más nuestras casas, nuestros hogares, de tal forma que la gente tenga calefacción en base a radiadores, qué sé yo, en base a electricidad? Porque la leña tiene el problema, además, que se deforesta bosque nativo, porque la gente compra leña básicamente de madera chilena, digamos, que son bosque nativo, en el fondo lo que estamos cortando. Segundo, la contaminación de las ciudades del sur es impactante. Si uno va en invierno, en esta fecha, por ejemplo, a Los Ángeles, a Temuco, Concepción, etcétera, Puerto Montt, Coyhaique, es insoportable. O sea, el nivel de contaminación, hemos tenido alertas en esa zona. Imagínate, en la Patagonia, la naturaleza más pura del mundo, ciudades contaminadas, ¿no? Es un contrasentido enorme. Electrificación, punto uno. Punto dos, te diría yo, ¿cómo logramos mayor penetración de energía renovable a nivel de generación? Tenemos un desafío pendiente en la transmisión. Todos los problemas que hemos vivido ahora, lo que se ha visto en las noticias, digamos, de empresas renovables que han caído en cesación de pago, están experimentando una situación muy compleja, las que tienen PPA, es que están inyectando energía en el norte, por ejemplo, a costo cero, y efectuando retiros para sus clientes para abastecer sus PPA a 100, $150 en el sur, en el resto del país, porque hay restricciones de transmisión, porque la energía que generamos en el norte no la podemos trasladar en horas solares al centro y sur del país. Ese es un desafío país, porque cuando se promulgó la ley de transmisión, ¿cierto? En el fondo la promesa que hubo fue, señores, a partir de ahora vamos a tener transmisión con backup, con respaldo, con holgura, etcétera. Entonces, el mensaje fue, por favor, inviertan
en plantas, porque transmisión ya no va a ser un problema, ya no va a ser una negociación entre privados, con las demoras que habían, sino que ahora va a ser planificación central y la transmisión va a estar. Bueno, eso no ha pasado, ¿cierto? Y en tercer lugar, la generación distribuida, yo creo que ahí tenemos harto que hacer aún. La generación distribuida a nivel domiciliario, digamos, el net billing, tiene mucho crecimiento pendiente, tiene mucho potencial. En realidad no hay ninguna razón para que todas las casas en Chile tengan un techo solar, por ejemplo, en las ciudades. No hay razón para que así no sea, digamos, donde uno Ujú. pueda generar su propia energía, disminuir la cuenta eléctrica, etcétera, descongestionar las redes, pero es un negocio complejo, caro, hay barreras de entrada económica porque es costoso instalar un net billing en la casa, es una inversión importante que se paga entre 8 y 9 años más o menos, digamos. Ujú. Entonces no todas las familias pueden acceder, ¿vale? Tienen que crearse mecanismos de financiamiento más efectivos, más claros, y tiene que haber mayor información para que las familias sepan calcular con más facilidad, digamos, si esta inversión les va a rentar y cuánto. Y hay, por supuesto, desafíos pendientes en los PMGDs. Con el último cambio tarifario, sino de la forma de cálculo del precio estabilizado, vamos a decir, la verdad que se produjo un freno importante en el desarrollo PMGD. eh, y ahora, hace poco, el coordinador emitió una carta que a todos nos tiene un poquito sorprendidos, digamos, porque vuelve a levantar el tema del precio estabilizado, lo vuelve a poner como una especie de medida que atenta contra la libre competencia, lo cual es rarísimo porque este tema ya fue zanjado por la Fiscalía Nacional Económica. Hay un pronunciamiento bastante claro de hace, no sé, 2 años atrás más o menos, donde este tema se analizó largamente y hay un fallo. Entonces, eh, creo que ahí tenemos hartas cosas que hacer. Tal vez el coordinador debiera preocuparse un poquito más de los costos sistémicos que se han disparado en los últimos en los últimos meses, digamos. Estamos pagando una barbaridad de dinero todos los meses, el sector eléctrico, digamos, por reserva en giro, por servicios complementarios. Ahí sí hay harto paño que cortar. Te diría que son los tres grandes temas que yo pondría como encima de la mesa. Mira, tocaste un tema que a la Katy le encanta y que tiene que ver con, bueno, es donde ella le gusta, donde ha trabajado, tiene gran parte de su experiencia y siempre ha tocado el tema de los falta y lo que falta y los desafíos que hay en generación distribuida. ¿Ya? Sí. Así que ahí, Katy, no sé si queréis complementar algo ahí de lo que dice Jorge. Mira, yo eh, considero que la generación distribuida es hacia donde tenemos que apuntar. Al final, más que ir cerrándola, tenemos que ir abriéndola, porque el problema de la transmisión, yo creo que es un problema que llegó para quedarse, desde el punto de vista que podemos organizar todo lo que queramos, todo técnicamente se puede hacer, pero el día de hoy es el medio ambiente y las comunidades el trabajo más duro. O sea, hay partes, yo vivo en Osorno, Jorge, por eso justo me leíste la mente con todo lo de la leña y todo. Hay partes en el sur que tú no puedes llegar con electricidad hoy en día, o reparar fallas, o pasar una línea. Es algo que lisa y llanamente de verdad que no se puede. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hasta cuándo expandimos transmisión? Sí, hay que seguirlo expandiendo, estoy 100% de acuerdo, pero tenemos que apoyarnos más en la generación distribuida. De todas maneras, y en esto, por ejemplo, de volver a, bueno, los PMGD son una muy buena solución en generación distribuida para retrasar o incluso evitar mayor inversión en transmisión, porque es básico, cuando tú acercas el centro de producción al centro de consumo, ya está, digamos, puede solucionar el problema energético de localidades, ciudades, comunidades, qué sé yo, con generación solar, con batería, incluso con proyectos eólicos en el sur, con PMGD, son una muy buena solución. Además, ayuda muchísimo a las redes de distribución, porque al acercar los centros de generación a los centros de consumo, estabilizan las pérdidas en las líneas, qué sé yo. Hay un beneficio ahí para las empresas de distribución. Y por lo mismo yo creo que hay un error del coordinador en esta estrategia, digamos, al querer enmarcar el problema o justificarlo como que el del precio estabilizado, como que fuera un problema de libre competencia, porque
efectivamente, el coordinador tiene que supervigilar que la competencia funcione en el sector generación, digamos, pero en caso de detectar un problema, debiera notificarse, por ejemplo, a la Fiscalía Nacional Económica. Pero la Fiscalía Nacional Económica ya zanjó este tema. Entonces, es un error, digamos, volver a abrir lo mismo. No le hace bien, digamos, al sector, creo yo, en mi opinión. Sí, no, está bien. Claro, y la otra lectura que tiene es también que esto se zanjó recientemente con una discusión igual larga, Ujú. ¿ya? Con los PMGD. Entonces, justamente lo que está buscando el gobierno es de alguna manera darle estabilidad regulatoria, ¿ya? En particular a ese sector, y justamente eso fue lo que hizo el último ajuste del precio nuevo estabilizado por franja, digamos. Claro, y volver a tocarlo ahora, yo creo que cuando ni siquiera parte, ¿cierto? Tiene como un contrasentido. Todavía no parte casi en la aplicación, digo, ¿cierto? El precio nuevo estabilizado por franja y ya se quiere tocar, digamos. Pero Claro. bueno, yo creo que son todos los desafíos que tiene este sector. Y bueno, tú tocaste tres drivers bien importantes: electrificación, ¿ya? Por el lado de la demanda, tocaste transmisión, ¿ya? Y tocaste generación distribuida, ¿cierto? Vamos a ir, no sé, con estos tres temas, si podemos andar un poquito más, y vamos a ir a la segunda pausa comercial y estamos de vuelta aquí con Jorge Leal. Sigue escuchando Divoxradio.com.